el general retirado de las Fuerzas Armadas, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Romeo Vázquez Velázquez, nos hace el honor de aceptar una invitación para conversar y además le voy a elaborar una caricatura. ¿Qué tal está? Muy bien, Ángel Darío, es para mí un placer saludarlo. También un saludo a toda Honduras. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar aquí en esta oportunidad. Gracias, es un honor estar con usted, siempre lo ha sido. Desde que nos ha invitado en otras ocasiones, me he sentido honrado de acompañarlo porque sé que su programa es muy bonito. Muchas gracias. Lo estoy viendo todos los domingos porque es excelente. Muchas gracias. Así que felicitaciones. Muchas gracias. ¿Puedo preguntarle lo que yo quiera? Lo que quiera. ¿No tiene límites usted? Bueno, algunas cosas depende, ¿verdad? Ya sí, pero digo en el sentido de que le incomode que le pregunten. No, para nada. No, en lo absoluto. En absoluto, nada. No, usted puede preguntar cualquier cosa. Magnífico. En medio de mis preguntas también voy a estar elaborando aquí una caricatura. Nada más que ahora con traje civil, así como usted lo lleva. ¿Le parece? Sí, claro que sí. Así estará entonces reflejado en el dibujo que comienzo a hacer ahora, señor Vázquez Velázquez. Viene usted ahora a los medios de comunicación y qué bueno que nos visite a nosotros con un libro en el cual usted resume más o menos la historia de esa especie de cataclismo institucional que vivió el país el 28 de junio del 2009. ¿Qué lo motivó a escribir un libro? Bueno, en primera instancia porque en Honduras todo es opinión, todos opinamos, pero se nos olvida a veces aquellos hechos que le han causado mucho dolor y sufrimiento al pueblo hondureño. Y es por eso de que yo decidí escribir mi libro, Ambiciones peligrosas, las tentaciones del poder, para que esos hechos no se vuelvan a repetir en el país. Ahí se recoge toda la información del antes, el durante y el después. No es la verdad de Romeo Vázquez, ¿verdad? Es simplemente la recolección de toda esa información de lo que sucedió antes con sus respectivos nombres, los actores, ¿verdad? ¿Y esa información está apegada estrictamente a la verdad? Bueno, es la información de lo que sucedió. Por eso es que yo empiezo en mi libro haciendo referencia a esa frase de Jesús de Nazaret, que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Para que el pueblo conozca la verdad de lo que sucedió, ponerle un espejo a cada quien que mire cuáles son las cosas buenas que hizo en ese periodo, pero también cuáles fueron los errores que se cometieron para llevar al país a una crisis que hasta el día de hoy todavía tiene sus efectos en la vida nacional. Hace algunas semanas, hace un par de semanas, en esa misma silla suya estuvo el expresidente Manuel Zelaya diciéndonos que su libro, estaba leyéndolo, que iba más o menos a unas 100, 150 páginas de avance, y que era una especie de novela, con lo cual estaba diciendo que algunos de los asuntos que había ahí en su obra eran de su imaginación. ¿Qué opina de eso? Bueno, hay que respetar la opinión de cada quien, pero lo que pasa es que en este caso yo tenía el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas a mi disposición, que estaba recolectando la información de todas las cosas que se estaban haciendo en ese periodo y que nos llevaron a la crisis. Además de eso, están los estados mayores de las Fuerzas Armadas haciendo sus respectivas apreciaciones. Y sobre todo, ¿verdad?, que yo estaba recibiendo información de diferentes fuentes todos los días de lo que estaba sucediendo en Honduras, de lo que estaba haciendo Chávez. ¿Cuáles son esas fuentes? Las fuentes de información. Son diferentes fuentes, personas, también el sistema de información que a través de las redes sociales. Hay diferente información y sobre todo también grupos especializados de análisis, de inteligencia, que son los que están siempre recolectando la información y haciendo los respectivos análisis y presentando conclusiones. Obvio, al libro había que ponerle las emociones, porque el problema que tenemos a veces nosotros los seres humanos es que creemos que las demás personas son máquinas y que actúan como tales, ¿verdad? Pero no, también somos seres humanos que sentimos, que pensamos, tenemos familia, tenemos hijos, y los otros lo miran a uno como que fuera un animal, ¿verdad? Que no piensa, que no siente, y solo ellos tienen derechos,
de acuerdo a lo que ellos piensan y a lo que ellos creen. Entonces, en este caso hay que respetar lo que cada quien diga, pero hay que ponerle un espejo, como decía anteriormente, para que cada quien mire las cosas buenas que hizo y las cosas y los errores que se cometieron sobre todo, y que al final sea el pueblo el que juzgue. No es la verdad de Romeo Vázquez, como decía anteriormente, sino que son hechos históricos con el propósito de que se conozcan, que el pueblo lo conozca y que al final busquemos la unidad de todos los hondureños. Está diciéndome usted que se nutren de información de distintas fuentes. Es frecuente en su libro encontrar relatos con una precisión numérica hasta de horarios. Dice, por ejemplo, en uno de sus pasajes, a las 7 de la mañana el presidente Manuel Zelaya llamó a don Arturo Corrales y le dijo esto y esto y esto. ¿Cómo lo saben? ¿Es que acaso los militares están escuchando a los políticos? ¿Les tienen intervenidos los teléfonos a los funcionarios? No, lo que sucede es lo siguiente, que cuando uno está involucrado en una crisis, tiene la obligación de obtener información veraz y exacta. Yo creo que cualquiera, usted para poder tomar una decisión o para poder resolver un problema tiene que tener información. Entonces la información es vital cuando hay crisis, y había una crisis en Honduras. Yo tenía que estar completamente informado para poder tomar la mejor decisión sobre la base de las misiones constitucionales que tienen las Fuerzas Armadas. Y para eso hay que buscar todas las fuentes que sean necesarias en ese sentido. ¿Cuál es la misión constitucional que las Fuerzas Armadas cumplió el 28 de junio del 2009? Proteger el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Cómo entiende usted la alternabilidad? La alternabilidad yo le entiendo que debe haber un cambio de personas en una posición. Así lo han explicado y me lo han explicado muchas personas y así lo entiendo yo también. Entonces, cuando se reelige un presidente no hay alternabilidad y por lo tanto se está violando ese precepto constitucional. Para mí sí, en lo que yo pienso. Porque eso mismo argumentó la Corte Suprema de Justicia en el 2009, día 27, en horas de la noche, aproximadamente 10 de la noche, de que el presidente Zelaya estaba violentando principios constitucionales, el artículo 239 que habla de que el presidente que ha sido electo, que ha estado en la posición, no puede reelegirse, y también hicieron referencia a lo que es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Cuándo se dio cuenta usted, antes del 28, que iba a ocurrir lo que ocurrió en la mañana del 28? No, hasta el día 27 a las 10 de la noche. ¿Antes no lo sabía? No, porque en las Fuerzas Armadas ya se había tomado la decisión. Yo lo cuento en mi libro, por eso es importante leer este libro. Que íbamos a dejar que sucediera lo que sucediera, pero que si había una ruptura al orden constitucional, que se abolían los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, sobre la base de su misión constitucional, tenía la obligación de restaurar el Estado de Derecho. No obstante, esa noche la Corte Suprema de Justicia determinó que ya el presidente Zelaya ya había violado la ley, ya se había introducido dentro de la Fuerza Aérea, donde había ido a sacar el material que estaba requisado por la Fiscalía, que aquí lo cuento en mi libro también, y había una denuncia formal de la Fiscalía General de la República en la Corte contra el presidente Zelaya por los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad, la tentativa contra la forma de gobierno y muchos otros delitos más. Hasta el sábado 27 a las 10 de la noche, ¿usted no se había dado cuenta que se iba a cambiar el presidente 10 horas después, si me dice que usted era una de las personas mejor informadas del país? Es que ahí no es de darse cuenta, sino que era de decisión. ¿Y quién tomó la decisión? El presidente de la Corte Suprema. Es que la decisión son decisiones rápidas, la información está clara, en el sentido de que nosotros íbamos a dejar que él hiciera las cosas, no obstante, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, reunido ahí con el fiscal general, ellos consideraron de que ya había una violación a la Constitución y había que hacer algo. Entonces, ¿el golpe del 28 es idea de don Jorge Rivera? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a él.
pero la orden de quien la recibe las Fuerzas Armadas es del presidente de la Corte, elaborada por un juez natural nombrado para lo que es la captura y también la requisa del material, inclusive para la sacada del país del presidente. El expresidente Zelaya dijo en este programa que la idea de derrocarlo a él es una idea de la Central de Inteligencia Americana. ¿Qué opina usted? Bueno, yo no tengo esa información porque lo que sí sé yo es que el comandante del grupo militar de los Estados Unidos estaba en mi casa el día 27, que aquí lo cuento en el libro también, aquí está plasmado. Cuando a mí me llamaron de la Corte Suprema de Justicia y todavía yo invité al comandante del grupo militar que me acompañara a la Corte, pero él dijo, no, de seguro van a tratar un problema doméstico. ¿Y en momentos tan difíciles qué estaba haciendo un militar extranjero en su casa? Yo había buscado el apoyo de los americanos antes, durante y después, porque ellos tienen mucha influencia en el ámbito político en Honduras. ¿Ellos mandan? No es que mandan, sino que hay que recordar lo siguiente, que el presupuesto nacional siempre es deficitario en Honduras y que normalmente los políticos siempre están necesitando de la ayuda internacional, pero esa ayuda internacional les da a ellos la potestad inclusive de poder influir en la conducta política del país. ¿Militares norteamericanos le dieron órdenes a usted siendo usted jefe de las Fuerzas Armadas? No, de ninguna manera, ellos son muy respetuosos. Hay que recordar de que nosotros, si hay algo que se tiene en la carrera militar siempre es el honor, ¿verdad? Ellos son muy respetuosos. Con ellos se trabaja en muchas actividades, como se sigue trabajando en la actividad de narcotráfico y como se sigue trabajando también en el ámbito de lo que es hacerle frente a desastres naturales, pero siempre con mucho respeto. Muy bien, volvamos al sábado 27 a las 10 de la noche. ¿Qué estaba ocurriendo? Fíjense que hay un problema que prácticamente yo quisiera que el libro lo leyeran, ¿verdad? Aquí está todo plasmado. Y si me responde esa pregunta, me va a decir entonces que se van a venir a pique las ventas del libro. No, es que lo importante es que casualmente que cada quien tenga un libro, porque aquí no solamente es un hecho el que narra, sino que está narrando toda la historia, el antes, el durante y el después, porque estamos nosotros entonces dinamitando bestsellers aquí. Ya muchas veces yo he explicado pedacitos en los medios de comunicación, pero al final siempre la gente queda con la misma posición. Entonces lo importante es que se lea todo y que al final el pueblo saque conclusiones de qué fue lo que sucedió en Honduras, por qué se dio esa crisis, una crisis política. Cuando recibió la orden del Poder Judicial, usted como jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué hizo? Aquí está bien explicado en el libro también. ¿Lo consultó con alguien? Claro. Inmediatamente yo convoqué a la Corte Suprema de Justicia, a toda la Junta de Comandantes y a todos los abogados de las Fuerzas Armadas para que analizáramos la orden que está dando la Corte Suprema de Justicia, que analizáramos todos los pormenores. Así es que entre las 10 de la noche y las 12 de la noche hubo un análisis exhaustivo de la orden que está dando la Corte Suprema. En ese análisis se manejaba la posibilidad de desobedecer aquella orden judicial. También se hicieron todos los análisis correspondientes y se escuchó a los miembros de la Junta de Comandantes uno por uno, porque cada quien representaba una fuerza. Me dice entonces, después de una pausa, cómo llegaron a la decisión final, que sería a las 12 de la noche de ese día sábado, aunque arranquemos una paginita más de su libro. Pero creo que los electores... Me gustaría que usted leyera el libro. Lo estoy leyendo, estoy bastante avanzado. El general don Romeo Vázquez Velázquez nos cuenta su historia en esta oportunidad en el programa Vanegas de Canal 5, que vamos a detener un minuto para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Siga aquí, por favor. Las redes sociales que más o menos como pescaditos nos tienen atrapados a todos, que intercomunican amigos, familias, compañeros de trabajo, colegas, conocidos y desconocidos, están también al servicio de nosotros en este programa. ¿Qué decide usted? También está ahí, en el Twitter, en el Facebook,
las cuentas de la Corporación Televicentro, por supuesto, y las cuentas del programa Vanegas. Acompáñenos entonces a través de la cuenta @VanegasTVC. Y hay una cuenta personal que también quiero compartir con ustedes, que es @DaríoVanegas. En el Twitter, ahí ustedes pueden hacernos llegar su parecer, sus comentarios, sus expectativas también sobre nuestro programa. Gracias por ser participantes. Les invito para que todos los domingos estén con nosotros después de Noche de Gala en Canal 5, el líder de la televisión hondureña, que también comparte este programa y todos los de los canales de la corporación a través del sitio en internet, en el cual ustedes también o amigos de fuera de nuestras fronteras, en este globo que se nos volvió una pequeñita comunidad interconectada a través de un clic mediante la visita al sitio en internet de esta emisora, que difunde su imagen y su sonido en el dominio www.televicentro.hn. Llegue allí, también ahí nos sentiremos gozosos con su compañía. El general Romeo Orlando Vázquez Velázquez está conversando con nosotros y, aunque sea involuntariamente o voluntariamente, creo yo, posa también para una caricatura que estoy elaborando aquí y que estoy avanzando. Muy bien. Estoy avanzando. Ya se ha visto en caricatura, ¿verdad? Entonces no será la primera vez, pero espero estar mejor. Vamos a ver los cambios. A ver los cambios. A ver los cambios. Antes de llegar a la decisión final del 27 en la noche, quiero comentarle algo que también el presidente Zelaya compartió, que tenían una relación estupenda durante el mandato de él en la jefatura del Poder Ejecutivo y usted en la jefatura de los militares. ¿Era así? Así es. Así es. ¿De subordinación? Sí, de subordinación, de respeto. Le cumplimos muchas misiones que están plasmadas en la Constitución. ¿Llegaron a incomodarse los militares cuando el presidente les pidió, por ejemplo, que le acompañaran a Cayos Cochinos a irse a una misión de submarinos? No, era una orden legal. Y además de eso, para él era una aventura para promocionar a Honduras y para nosotros era una misión. Para mí era una misión. ¿Y le gustó aquello a usted? Sí, lindo. Yo no sabía bucear y por acompañar al presidente yo aprendí a bucear. Y es más, estuvimos aprendiendo a bucear juntos en la piscina del ejército, con los buzos de la Fuerza Naval. ¿Y en una piscina se puede aprender a bucear? Sí, claro. ¿A la edad de ustedes? Claro que sí. Sí. Claro, usted puede aprender a bucear. Yo le puedo enseñar a usted. Ajá. Sí, ahora yo soy un experto en buceo. Y después hacíamos las prácticas, fuimos a Cayos Cochinos. Bueno, yo le agradezco mucho, pero nombraría un representante en todo caso. No estoy en condiciones físicas para tales tareas. Oye, es que usted está joven, es que lo que sucede es que la juventud es un estado del alma. Pero con 200 metros debajo de la superficie no hay tal discurso que valga. Es algo lindo. Cuando ya uno se acostumbra, aprende las técnicas y anda allá abajo, es algo, como ejemplo, los arrecifes de coral, ahí en Cayos Cochinos, es una belleza. ¿Y por qué llegaron en aquella escena al exceso? A mí me pareció un exceso, por supuesto, como ciudadano viéndolo a través de la televisión, de que hubiese en el fondo del mar unos militares con una pancarta diciéndole bienvenido al fondo del mar, señor presidente. Es porque para nosotros era mejor dicho, para las navales, que ellos tienen sus propias tradiciones, llegar al fondo del mar no es fácil, requiere un gran entrenamiento y que en pocos días el presidente hubiese aprendido a bucear, así como nosotros con la Junta y Comandante también aprendiéramos a bucear. Para aquellos era agradable. Era agradable, los instructores se sentían emocionados recibiendo en casa, de haber hecho al presidente un buzo en tiempo récord. En un tiempo, pero sumamente récord, solo fueron 15 días. ¿Llegan los militares a adular a sus jefes civiles? Fíjese que no, en la carrera militar lo que existe es mucho respeto. Hay una jerarquía, la disciplina, que lo hacen de que uno siempre no discuta las órdenes que da el superior, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Es cierto que el 14 de febrero del 2009 usted le envió un mensaje de felicitación por el Día del Amor y la Amistad al expresidente Zelaya que a él le incomodó? Pues yo no me acuerdo de eso. Él comentó
que además usted le enviaba mariachis y que él no lo miraba con mucho agrado. No, eso no es cierto. ¿No es cierto? Eso no es cierto. Nosotros lo que hacíamos con el presidente era invitarlo a las reuniones militares. Él venía y desayunaba con los soldados. Él era que iba a los batallones, iba a las Fuerzas Armadas, platicaba con los oficiales. Y eso de llegar a un extremo así de cositas así no es para un militar. Y hay que recordar de que hay seriedad ya en estas cosas, porque nosotros somos personas serias, así como soy yo, muy serio. Y lo que hay en las Fuerzas Armadas es camaradería. ¿Llegaron a sentir ustedes a don Manuel antimilitarista? No, más bien él era una persona que se acercaba mucho a las Fuerzas Armadas. No le digo que iba a comer con nosotros, con la tropa, pues. ¿Les pedía favores incómodos? Nunca. ¿Órdenes ilegales? Antes de la crisis del 2009, mejor dicho, de la cuarta urna, nunca pidió una orden ilegal. Siempre él estaba dentro de actuaba dentro de lo normal. O sea que había respeto, pero no tanta confianza, se puede decir, como la confianza que él podía tener con los miembros que estaban cerquita de él, ¿verdad? ¿Usted estuvo consciente de que plata de la... ¿cómo se llaman estos militares que cuidan a los presidentes? De la Guardia de Honor Presidencial. Era utilizada por el exministro Enrique Flores Lanza para la publicidad de la cuarta urna? ¿Estaba usted enterado de eso? Es que el problema es el siguiente, que la Guardia de Honor Presidencial se pone a disposición del presidente, ¿va? Y en el ámbito de lo que es el profesionalismo y el comportamiento ético, él tiene que utilizar a los militares conforme a su criterio de seguridad personal, que es la misión de la seguridad personal de sus familias, pero dentro del marco de las responsabilidades establecidas en la Constitución, ¿verdad? Para cumplir órdenes legales y no órdenes ilegales. Retomemos la charla de los pasajes que me estaba relatando usted de la noche del sábado 27. ¿A qué horas terminó la reunión de los abogados y de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para llegar a la determinación de cumplir la orden del Poder Judicial de suprimir el ejercicio de la consulta del 28? Como a las 11:30 más o menos de la noche. ¿A partir de ahí qué vino? De ahí en adelante es a ejecutar la orden. Montar el operativo, diseñarlo. Diseñar el operativo. La reunión fue bastante fuerte, se puede decir, porque muchas preguntas. Las primeras preguntas que yo le hice al presidente de la Corte, cuando él hizo referencia al artículo 239, que se estaba violando en ese momento, y yo le pregunté por qué no le daban la orden a la policía. Aquí está este famoso artículo que ahora... Sí, el famoso artículo que ahora... mutiló la Corte Suprema. Sí, exactamente. Entonces, por eso es que a veces uno se queda pensando qué pasará en Honduras. Lo que es malo en un momento para una corte es bueno en otro momento para la misma corte. Ya va a llegar el momento en esta charla que analicemos la actualidad y esos matices que parece que hacen que una sociedad como la nuestra asista o se mueva dentro de una sala de espejos poliédricos. Aquí parece que vivimos en un déjà vu constante, que ya vivimos lo que estamos viviendo, que solo cambian los actores, que el guión es el mismo, que si Suazo abusó, si el otro abusó y se quiso quedar para mencionar a los presidentes del 82 para acá, el otro de hoy abusa igual. Parece que vivimos en una constante repetición de historias con solamente el cambio de los actores. Pero ya le preguntaré eso, general Vázquez. ¿La noche del 27 usted durmió? No. ¿Ni un minuto? Ni un minuto. ¿Cómo decidió a quién asignar para ir a capturar al presidente? Es que hay ya procedimientos establecidos dentro de la Fuerzas Armadas. Después de que reciben una misión, pues hay gente que está destinada para el cumplimiento de misiones especiales, como por ejemplo en este caso las Fuerzas Especiales, que son las que tienen la preparación idónea para cumplir este tipo de misiones. ¿El presidente del Congreso estaba enterado de aquello? Me imagino que sí en ese momento. ¿Usted no lo informó? Yo no, porque no tenía relación con él en ese instante. La relación fue con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que él fue el que dio la orden,
Y como le dije anteriormente, yo hice muchas preguntas y que ahí lo plasmo en el libro. Él estaba acompañado del fiscal general. Además de estar acompañado del fiscal general, estaba acompañado del fiscal adjunto. Estaba acompañado también del juez del contencioso administrativo. Y estaba acompañado también del abogado Ortiz Colindres. Ellos eran el grupo que estaban, y después se incorporó el abogado Ari Tabaya, que fue el que firmó la orden. Perdone, ¿a quién acompañaban ellos? Al presidente de la Corte. Al presidente de la Corte. A mí me acompañaba después de que recibí la orden y los llamé que se presentaran porque todos estaban en alerta aquí en Tegucigalpa, los abogados y también los miembros de la Junta de Comandantes y el jefe de inteligencia. ¿Quién de ustedes, los que estaban involucrados dirigiendo las instituciones en aquel momento, determinó que a falta de Manuel le tocaba a Micheletti? Es la ley. Así dice la Constitución. Por eso es que para nosotros fue una sucesión constitucional. Sí, de acuerdo, pero el presidente del Congreso podría haber dicho que no. O si ya sabía él de antemano, va a ocurrir esto y entonces usted va a asumir. No, él me llamó ya en la madrugada. Ya había sido informado por el presidente de la Corte, me imagino. Y ahí lo plasmo yo también, ¿verdad? Porque él me llamó en la madrugada. Ya estaba informado por el presidente de la Corte. Nosotros no teníamos por qué hablar con él, sino que lo que estábamos haciendo era cumpliendo una orden de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué le dijo don Roberto Micheletti a usted en la madrugada? No, solo me llamó para hablarme cómo estaba y cómo andaba la situación, nada más. ¿Y usted qué le respondió? No, que todo estaba caminando tal como había dado la orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué consistía la orden específicamente? 2 órdenes. La captura del presidente y también la sacada del país. Nada más que para esa no recibimos orden escrita. Por eso es que yo estuve procesado un montón de tiempo, como 2 años, porque no recibimos orden escrita y sin embargo nosotros dijimos, bueno, ni modo. ¿Cómo fue esa orden? ¿Oral? ¿Verbal? Verbal, fue un consenso porque nosotros no sabíamos que existía ese concepto que aplicaron ellos, que era el mal menor, por ejemplo, sino que son los abogados los que determinan eso. ¿Quién les dijo sáquenlo? El presidente, fue una decisión consensuada, el presidente de la Corte con todo el grupo que estaba ahí. Don Jorge Rivera de nuevo. Sí, ahí estaba. ¿Y les dijo a dónde lo iban a llevar? Quedó encargado de decir dónde lo íbamos a llevar fue Enrique Ortiz Colindres, que iba a ser, él tenía amistad en México, también en Costa Rica. ¿Es cierto que estuvieron a punto de matar al presidente? Había mucho peligro para él. Había mucho peligro. Yo por eso le digo que a veces cuando uno adopta posiciones así de esa naturaleza, es cierto que logra muchos adeptos, pero también consigue muchos enemigos. ¿Hubieran llegado a eso las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas más bien lo protegió. O sea que estaba yo en ese momento, había que protegerlo. Teníamos un grado de amistad, le digo de amistad, pero sobre la base del respeto, ¿va? No, claro. como decía usted, andarle mandando mensajitos, florecitos. No lo digo yo. Estoy repitiendo lo que el presidente Zelaya nos dijo. Pero le digo, pero a veces hay que entender, ¿verdad?, a las personas que actúan de esa naturaleza porque tienen un tipo de personalidad, ¿va? Pero el militar es sumamente respetuoso, el militar se puede decir, es hasta cariñoso, pero no llega a un extremo de andar con tonteritas. Ahí somos hombres preparados para la guerra. ¿Y Mel cómo es? Bueno, durante la relación que teníamos con él era un hombre respetuoso. ¿Y la personalidad de él cómo la califica? Bueno, hay un estudio que hicieron norteamericanos y aquí lo plasmo también en el libro también, ¿verdad? ¿Usted lo comparte? Viendo algunas cosas en general. ¿Por qué? Porque es atrevido, no se detiene en nada. Él cuando dice va para adelante no importa el riesgo. Entonces eso es una situación muy personal de cada quien, ¿verdad? Yo lo veo hasta con imprudencia eso, que toma una decisión y va hacia adelante y no se detiene. Entonces eso es algo difícil de entender en una persona. Y hay que recordar, ¿verdad?, que en estos casos uno siempre tiene que estudiar la personalidad de la otra persona con los cuales, o de las otras personas con los cuales se tiene que resolver un conflicto que se está presentando. Lo que sí vamos a detener es el programa. Después seguimos conversando, preguntando y respondiendo usted y dibujando, por supuesto.
En un minuto. El general don Romeo Vázquez Velázquez nos acompaña este domingo. Estoy conversando con él alrededor de los acontecimientos del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, cómo lo vivió él, que fue protagonista en primera persona de aquella turbulencia política que dañó tanto a las instituciones, que dañó tanto al país. Y por supuesto que también estoy elaborando una caricatura aquí en su honor, de la cual por supuesto estoy avanzando a pasos agigantados, porque el tiempo apremia y debo cumplir con este obsequio en nombre de los espectadores. Voy a colocarle aquí, general Vázquez, una bandera en su mano derecha. No podía ser en la otra mano, en la mano derecha. ¿Qué bandera quiere? ¿La del Partido Liberal, la de Honduras, la de otro partido? La bandera de Honduras. La bandera de Honduras. Así es. Muy bien, así será entonces. Así será. ¿La clase política, la comunidad política, aprendió aquella lección? Yo creo que no. Nuestra clase política no ha aprendido a vivir en democracia. Yo siempre he creído, y lo sigo pensando, que 4 años son suficientes para un buen presidente, para que pueda desarrollar todos sus programas, sus ideas, su visión. Así como pienso que solo debería estar 4 días un mal presidente en el poder, ¿verdad? Pero lo que yo estoy viendo en Honduras en este momento es casualmente eso, ¿verdad? Que no les ajusta el tiempo y hacen cualquier jugada, ya sea fuera de la ley, para quedarse en el poder. ¿En eso está el presidente Hernández, queriendo quedarse? Sí, es que es obvio, la estrategia está bien planteada, no se puede tapar el sol con un dedo. Y sobre todo porque hemos visto las acciones que han tomado miembros de su partido y no les ha dicho nada, y no les dice nada es por algo, porque él los está enviando, porque hay que recordar que él juró ante la Constitución de la República y ante la Biblia, en este caso en el Estadio Nacional, y dice, juro defender la Constitución y las leyes. Y todos los presidentes lo hacen. Una pregunta clave entonces. Si estamos asistiendo a una repetición de la misma conducta de un presidente que quiere quedarse más allá de los 4 años. Ahora, por supuesto, con la utilización de la Sala de lo Constitucional de la Corte, con la utilización de esos a los que el presidente del Congreso llama pollitos, estos diputados nacionalistas que le hacen mandaditos al papá de los pollitos, como lo dijo, para usar el lenguaje de ellos, por supuesto. Estamos ante el peligro de que el presidente Juan Orlando Hernández sea derrocado por las Fuerzas Armadas? Yo creo que en este momento no, pero la crisis está ya planteada. ¿Puede llegarse a esos extremos? Y el problema es el siguiente, que meten en apuros a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la meten en apuros? Porque las Fuerzas Armadas tienen misiones constitucionales y tiene 2 misiones políticas. Entonces, lo que me pasó a mí es que estaba entre una disyuntiva, entre la debida obediencia y entre la obediencia a la ley. Y las misiones que tienen las Fuerzas Armadas, una de ellas es velar por el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Es algo delicado. Yo lo explico aquí en el libro, que esas misiones no le deberían de tocar a las Fuerzas Armadas porque va a estar siempre en ese problema. Y muchos buscan a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas cumplan con sus responsabilidades constitucionales. Hasta le exigen, como me exigían a mí antes del 28, que le diera golpe de Estado a Mel Zelaya. Y también durante el 28 hubo muchas personas que me exigían y que me pedían que me quedara en el poder para poner orden en Honduras. Después la comunidad internacional, incluyendo la embajada americana, ¿verdad?, que me exigían retornar a Mel Zelaya al poder, y eso prácticamente hacía suponer que debíamos darle un golpe de Estado a Micheletti. Todas esas cosas son riesgos que se corren y que había que analizarlos, y yo por eso es que le digo a la clase política que deben ser más patriotas y sentarse
y concertar cualquier cambio que se quiera hacer aquí en Honduras. Y dentro del marco del interés nacional, y no en el marco de un interés particular, de un interés de grupo que emociona a unos, pero que también molesta a otros. ¿Y usted percibe que el presidente Hernández sufre de lo que usted llama ambiciones peligrosas? ¿Cómo lo digo? Con la verdad, por favor. Con la verdad. Estoy claro en eso. Hay una estrategia en ese sentido. Y no solo de él, sino que de varias personas de estas ambiciones, que las ambiciones son normales en todo ser humano. Pero hay ambiciones que convierten en peligrosas, sobre todo cuando se plasman fuera del contexto de la ley. Por eso es que yo siempre he dicho, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Siento que no me responde claramente mi pregunta. Yo se lo dije. ¿Tiene Juan Orlando Hernández ambiciones peligrosas? Ya, según lo que él plantea, sí. Había que preguntarle a él, sí, eso, pero según lo que está planteando, sí, claro que sí. ¿Y entonces qué debería hacer las Fuerzas Armadas en este caso? No, en este caso lo que debe hacer las Fuerzas Armadas siempre en el marco de la estrategia es hacer lo que yo hice. Yo anduve como un peregrinaje por todo Tegucigalpa, hablando con los diferentes sectores de la sociedad, con la iglesia, tanto católica como evangélica. ¿Para evitar con qué? la embajada americana. ¿Para evitar qué? Para evitar llegar a una crisis. Porque las crisis tienen sus inicios, pero no se sabe cómo van a finalizar. Y las crisis inician un día, pero al día siguiente usted no sabe cómo va a estar esa crisis y qué va a suceder. Por eso es que en la estrategia de seguridad nacional siempre se plantean tres cosas: la prevención, la disuasión de la crisis. Porque después viene ya la presión y el uso de la fuerza. Así terminan las crisis, ya cuando hay una confrontación. Sí, un túnel sin salida. Un túnel sin salida. Cuando vemos nosotros, desde ya, ¿verdad?, que aquí hay un grupo que están entusiasmados con la reelección y están queriendo hacer prevalecer lo que hizo la Corte de Apelaciones. Pero hay otro grupo que en su mayoría que no están entusiasmados. Por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso y porque yo soy una persona de una sola pieza. ¿Por qué no está de acuerdo usted, señor Vázquez, con la reelección presidencial? Por lo siguiente, porque desde lo que yo aprendí cuando inicié estudiando en la escuela desde niño, era que la Constitución es de todos los hondureños, que la Constitución le pertenece a todos los hondureños y no le pertenece a un pequeño grupo, sino que a todos, y que esa Constitución fue elaborada por representantes del pueblo en una Asamblea Nacional Constituyente. Y que quiere decir, ¿verdad?, de que no puede ser de que personas particulares que no tienen la potestad de eliminar artículos que fueron plasmados en esa Constitución como artículos pétreos lo hagan. Eso es lo que yo entiendo y lo que yo aprendí. Y por eso es que no estoy de acuerdo en esto. Yo creo que se debe hablar de estos temas, pero en el ámbito del interés nacional, y hay procedimientos establecidos para hacerlo. Por eso yo digo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Tenemos que aprender a vivir nosotros dentro de la ley, porque el problema que tenemos en Honduras es que no hemos aprendido a vivir dentro de la ley. Queremos estar violentando la ley. Si desde el gobierno se está fomentando el irrespeto a la ley, ¿cómo se le puede exigir al resto de los hondureños que no violen la ley? Ese es el problema. Entonces estamos generando crisis desde el gobierno. Entonces hay un doble discurso de decir de que estamos promoviendo la paz y la tranquilidad de los hondureños y que estamos luchando por la paz y la tranquilidad, pero por otro lado estamos promoviendo la división, la polarización entre diferentes sectores de la sociedad. Y eso no puede ser. Y los que lo acompañaron en el 2009, que fueron incluso después en los primeros días de julio, a manifestaciones públicas para festejar lo que ustedes habían hecho, ¿dónde están ahora? Yo he estado haciendo una reflexión y los llamo a todos a hacer una reflexión. Por lo que veo hay una manipulación, o han caído bajo el embrujo de la manipulación. Y la manipulación se da de diferentes formas, se da desde el punto de vista económico, se da desde el punto de vista del miedo y se da de otros puntos de vista también que están creyendo, porque hay muchos que creen en el proyecto del continuismo y creen en el proyecto de las dictaduras también, ¿verdad? Y yo les llamo a la reflexión para que el día de mañana ellos no digan que no se dieron cuenta de que el país estaba orientando a una dictadura, porque el país está orientando a una dictadura. Claro que está orientando a una dictadura. Honduras actual. Actual.
el presidente Hernández es un proyecto de dictador. Es un proyecto de dictadura. ¿Sí? Y le voy a decir por qué. Es bien sencillo analizarlo. Fíjese que con esta apertura que se hace, se abren las ambiciones también personales. Entonces hay expresidentes que quieren lanzarse a la palestra pública. Para competir de nuevo. Para competir de nuevo. Pero ¿qué sucede? Las estrategias, o mejor dicho, tal vez ellos son expertos en estrategia política. O son expertos en política, pero no en estrategia. Y le voy a plasmar, una estrategia se formula teniendo unos datos, lo que hablamos, información, teniendo cifras, teniendo también estadísticas para ver qué es lo que puede suceder. Imagínense en las elecciones del 2013, ¿cuántos fueron los liberales que fueron a votar? ¿Y cuántos fueron los libres que votaron? Entre los dos hacen 1.500.000. Y después estuvo PAC, otro partido, y luego tenemos el Partido Nacional que hizo un poco más de 100.000. Y el suyo también, que no le fue tan bien como usted esperaba, ¿no? Sí, pero nosotros estamos sobre una base de la estrategia. Hay que recordar de que cuando uno no tiene la probabilidad de ganar, entonces uno se repliega, se repliega un poco porque sabe de que tiene que esperar un mejor momento. Aunque sacamos más votos que todos los otros partidos considerados pequeños, que ahí están todavía. Por eso es que nosotros hicimos un reclamo a la Corte de Apelaciones que no nos han contestado. Porque, muy bien, volvamos a retomar el cauce. El cauce, sí, lo que le quería decir. Entonces, sobre esos datos, entonces se elabora una estrategia. Entonces, claro, la estrategia que mantiene el grupo, el Partido Nacional, es muy buena, una estrategia buena, de mantener dividido al Partido Liberal y a la gente que se pasó a Libre. Libre por sí solo no le va a ganar nunca al Partido Nacional. Ni el Partido Liberal por sí solo le va a ganar al Partido Nacional. ¿Por qué? Porque entre los dos suman 1.500.000, pero individualmente el Partido Liberal sacó como 650.000 por ahí, y el Partido Libre como 800 y un poco más de 800.000 votos. Pero es con otros candidatos que inspiren, que motiven, que no tengan una ambición, sino una visión clara de que lo que necesita este país es una revolución interior para ser mejores ciudadanos. La historia puede ser diferente, señor Vázquez. Bueno, pero yo voy con los datos. Ahora vamos a la estadística que se tiene usted de las últimas elecciones que han habido en Honduras. ¿Cuánto ha crecido el padrón electoral? El padrón electoral está de 6 millones. ¿Usted cree que el padrón electoral va a crecer de 5 millones en las elecciones del 2013? Y de esos 5 millones fueron a votar 3.112.000 aproximadamente. Va a subir en 4 años ese padrón electoral a 8 millones para que un partido saque una cantidad, un solo partido saque una cantidad. No, es la misma cantidad de gente. ¿Favorece entonces usted la idea de que haya aquí una alianza opositora? Es de la única forma que podrían derrotar al Partido Nacional. ¿Por qué? Porque la cantidad de nuevos votantes en las elecciones pasadas fue de 700.000. Póngale 700.000 en esta ocasión otra vez. Y de esto se distribuyen en todos los partidos. Entonces, individualmente, los partidos no llegan a sumar la cantidad para ganarle al Partido Nacional. ¿Y usted favorecería la idea de que la Alianza Patriótica, los amigos suyos, las personas con las cuales usted comparte proyectos políticos ahora que está en la vida civil propiamente dicha, se incorporara a un bloque opositor contra las pretensiones continuistas del presidente Hernández? Esa es democracia y hay que hacerlo. O sea, no hay que tener miedo. Hay que salir a la lucha y derrotarlos en el antes, en el durante y en el después. ¿Compartiría usted un escenario político en el mismo bando de don Manuel Zelaya? Yo siempre he creído de que en la política no hay amigos ni enemigos permanentes, como lo dicen ellos mismos. Y además de eso, uno tiene que compartir con todos aquellos que estén pensando en Honduras, porque el pensamiento mío es muy patriótico, es de servir a Honduras y llegar al poder de la nación es una misión. Pero hay muchas personas que lo que están buscando es llegar al poder porque lo miran como un botín para ir a hacer dinero. Entonces, eso no es posible. Entonces, mi pensamiento, mi sueño es ver una Honduras
fuerte. Yo pienso de que no podemos seguir permitiendo de que se estén dando estos hechos en Honduras de pleitos políticos cuando deberíamos estar interesados en resolver ese problema de todos los muertos que están sucediendo a diario en Honduras, el problema de pobreza. Fíjense de que hasta nuestras mujeres están siendo humilladas, se les obliga a que se pinten el pelo, unas de un color, otras de otro color, porque si no las asesinan en las calles. ¡Qué horror! Eso no puede ser. ¡Qué ¿Acaso horror! no tenemos corazón? Y en vez de estar nosotros peleándonos en ese concepto de si hay reelección o no hay reelección, deberíamos estar más bien orientados a resolver esos problemas del desempleo, a hacer que el país crezca económicamente, que haya felicidad del pueblo hondureño. Eso debe ser la norma y ese debe ser el sueño y ese debe ser la misión de cualquier gobernante. En este programa no tenemos analistas, no tenemos intérpretes, tenemos protagonistas de la vida nacional. El general Romeo Orlando Vázquez Velázquez nos da su testimonio y sus opiniones que terminaremos de escuchar en el último bloque. Esta es nuestra última pausa, lo prometo. General Romeo Vázquez Velázquez, en su libro Ambiciones Peligrosas, usted cuenta un acápite de su carrera profesional como militar. A usted lo involucraron en una banda de robacarros. ¿Qué es lo que cuenta en el libro sobre ese asunto? Las injusticias que cometen aquí en Honduras. Pues, ¿qué tenía que ver? Yo estaba estudiando en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Tuve que ir a hablar por un familiar que me pidieron mis padres porque sabían de que en ese tiempo pues, le ponían la capucha a las personas y los golpeaban y le hacían de todo. Mis padres me pidieron que fuera a hablar por un familiar que lo habían capturado porque iba en compañía de otra persona. Y cuando llegué allá, el oficial me lo entregó. No hubo problema, me lo llevé, pero a los 2 días me llamó que tenía que presentarlo porque sí, el que habían torturado en ese tiempo les había dicho de que sí lo conocía y que él estaba involucrado con ellos. Resulta que cuando yo regreso ya estaban enojados en la policía porque yo regresé a los 4 días. En ese entonces no había teléfonos todavía celulares y me costó porque él había viajado a San Pedro Sula, pero lo presenté. Si yo hubiera creído que él era un delincuente, no lo presento, era un hermano. Y lo presenté estoicamente, pero cuando lo presento allá me dije, no, ya no son los problemas tuyos, sino que también sos cómplice. ¿Resolvió ese asunto después? Entonces, no, pues eso fue simplemente que me desprestigiaron con los medios de comunicación porque yo me presenté al juzgado y me despacharon. ¿Nunca estuvo acusado? Nunca estuve acusado, nunca estuve preso, nunca estuve nada. ¿Relata usted que el juez le dijo: yo reconociendo que usted ha estado estudiando, que usted ha estado ocupado en estos asuntos, no puede tener tiempo para estar involucrado en una banda de malhechores? No, y la investigación que él hizo también. Y era un juez bastante estricto. Lo que pasa es que él vio de que había maldad en esa... Le decían juez yuca, ¿no? Sí, y además de eso, ¿sabe por qué lo cuento yo en el libro? Porque mis detractores, esas son las cosas que utilizan para difamarme. ¿Qué más quiere dejarnos usted en ese libro? En 1 minuto, por favor. ¿Cuál es el legado para Honduras de ese libro? La verdad. La verdad, para que los hondureños, una vez que conozcamos lo que sucedió, reflexionemos y juzguemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Para que luego busquemos la reconciliación. No podemos estar peleados todo el tiempo los hondureños y sobre todo promoviendo el odio, la división y la polarización, porque un buen líder lo que debe promover es el amor, porque el que promueve el amor logra la paz, la justicia y la prosperidad de un pueblo. Tengo una caricatura para usted que he estado elaborando en el transcurso de nuestra charla. ¿Quién quita que le pueda servir para la portada de su próximo libro, si usted quiere contarnos otras historias? Vamos a poner Ambiciones Peligrosas, tomo 2. Tomo 2. ¿Sí? Vamos a seguir escribiendo. ¿Hay más que contar? Hay muchas cosas que contar y sobre todo lo que está sucediendo en este momento, porque la idea es que estos hechos no vuelvan a suceder en Honduras. Coloco la caricatura, General Vázquez, como un agradecimiento en nombre de todos nuestros espectadores y espero su comentario. Está muy bonita, muy bonita. Fíjese de que ya se ve, ¿verdad? El cambio, los años. La última que me hizo fue en San Pedro Sula
y sí, y está muy bien. Pero no hay muchos cambios en usted, se mantiene siempre robusto. Bueno, ya le dije que la juventud es un estado de ánimo. Del alma. Del alma. ¿Va? Un estado del alma. Déjeme una palabra, por favor, para responder mis últimas inquietudes, señor Vázquez. Dígame. ¿Quiere ser usted presidente? Algún día, cuando Dios quiera. ¿Cómo le gustaría ser recordado en Honduras? Como una persona que sirve a la comunidad. Si hoy fuese 27 de junio, ¿qué haría distinto? Lo mismo. Una orden de la orden de la Corte Suprema es una orden que hay que cumplirla. Liz, ¿es para usted qué? Es mi esposa, mi amiga, mi asesora. Es todo para mí. La madre de mis hijos es la mujer de mi vida. ¿Usted ha llegado a llorar? ¿Sí? ¿Qué lo conmueve? Yo lloré cuando la pérdida de mi hijo de 5 años, de mi padre también, ¿verdad? Porque son seres que uno quiere. Me conmueve también el sufrimiento de los demás cuando yo tenía que ir a entregar soldados que morían en una misión y en aquel entonces las Fuerzas Armadas solo les daba el pan, el café y el ataúd y se me rogaban las lágrimas. Por eso yo les conseguí un seguro de vida. Cuando yo fui jefe de Estado Mayor Conjunto y un seguro médico hospitalario para que estuvieran bien y un buen sueldo. Si tuviera al expresidente Zelaya de nuevo como candidato a la presidencia, ¿qué le diría? No, le diría a él, ¿verdad? Que si se va a lanzar en esta aventura que no se pelee con nadie porque va a lograr muchos enemigos. Y se logra muchos enemigos, ya no estoy yo en las Fuerzas Armadas para salvarlo. Respóndame con una palabra, por favor. ¿Le pediría perdón a alguien? A Dios. Y una ofensa a alguien, obvio, si uno es un ser humano se puede equivocar también. Pues. Unos años después, ¿valió la pena el golpe? Nunca una situación de esa naturaleza vale la pena. Para unos golpes, para otra sucesión. No vale la pena porque no es posible que el país se divida, se polarice y que se atrase en su crecimiento. Por eso es que escribo este libro, amigo, para que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió en el 2009. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Juan Orlando Hernández es presidente. ¿Y políticamente? Él está en su jugada política de permanecer en el poder muchos años. ¿Puede haber otro derrocamiento? Si no se toman las medidas en tiempo para evitar la crisis, cualquier cosa puede suceder. ¿Cuál sería su consejo? De que los políticos se sienten a discutir y que no pongan aprietos a una institución que es noble y que merece respeto, como es la Fuerza Armada. Le agradezco su presencia con nosotros este domingo, General Vázquez. Gracias, es para mí un placer saludarlo. También un saludo al pueblo hondureño. Y como yo siempre he dicho, mejor dediquémonos a trabajar en beneficio de todos los hondureños, a solucionar los problemas para que haya felicidad y prosperidad y no estar siempre peleando por el mismo tema político. ¿Ha ido bien la venta del libro? Increíblemente bien, se ha vendido muchos y yo le agradezco al pueblo hondureño porque sé de que están leyendo este libro y con la reflexión del mismo sé que van a tomar la mejor decisión para evitar que tengamos nosotros una dictadura en el país. Le envió uno al presidente Zelaya, ¿no? No. Yo no le envié uno a él. Allá en Olancho un diputado fue a buscarme. Se lo regaló. Compró un libro. Y se lo envió autografiado. Y me pidió que se lo autografiara y él lo mandó a traer a la casa del diputado. ¿Y al presidente Hernández? El presidente Hernández también, una señora de ahí en el mall compró un libro, dijo que le iba a mandar al presidente y me pidió que le pusiera también un autógrafo. Gracias por haber estado aquí. Es un placer para mí saludarlos y nuevamente un saludo muy cordial a toda Honduras. Honduras, gracias. El próximo domingo nos reencontramos. Adiós.